Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén al 100. Bienvenidos a un episodio más de Echa tu Rollo. Un episodio bastante especial, ya que estoy con un profesional en ¿Qué tal? el tema de psicología, Nabil Ramírez. ¿Cómo Sí, estás, hermanito? ¿Cómo te ha ido? muy bien, ¿Sí? todo muy bien, sí. ¿Tú qué Es- tal? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por preguntar. Qué Aquí bueno. tomando Un cafecito. un cafecito muy rico. Qué rico. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que me interesa bastante, que cuando la primera vez que lo escuché me explotó la cabeza, me voló y me hizo tener pensamiento de cómo todo está conectado y cómo todo es posible. ¿Tú cómo descubriste el tema de la sincronicidad? ¿Cómo te llamó? ¿Por qué te llamó la atención? No sé, bueno, más bien quisiera preguntarte, ¿te ha pasado alguna vez que te sucedan como dos eventos que parece que no tienen, o sea, causa aparente, pero que al mismo tiempo son como simbólicos, como que tienen una relación Sí, sí, simbólica? sí. O sea, no sabría decirte ahorita ¿Cuándo, cuál, cuál? pero Ajá. sí he sentido que Sí, algo que no tiene nada que ver se sí, combina. o esta gente que sueña que alguien se va a morir y de repente se muere, Sí, sí, sí. ¿no? Claro. Pues a estas cosas, pues digo, como me sucedieron algunas, como a todos nos suceden, y que aparentemente tienen como un significado simbólico común, pues me hizo dudar, ¿no? De dónde salen, qué pasa, y Sí. como buscando en el concepto, encontré que Jung había hablado como el tema, Ok, y él le llamó sincronicidad. Y ok, se le ok. apodó sincronicidad junguiana, así como porque él fue quien acuñó como el concepto, hasta donde yo entiendo. Claro. Sí. Entonces, tú, o sea, ¿tuviste un ejemplo de que fue sincronicidad o simplemente leíste del tema y dijiste, sí, cierto? Seguro lo he tenido, pero más allá de eso creo que he escuchado. Ok. O sea, como personas que les pasan cosas, o sea, de lo que me puedo acordar es personas que les han pasado sucesos como que aparentemente no tienen conexión Ujú. causal y que igual, pues son muy simbólicos, ¿no? Como esto Claro. que decíamos, de que alguien se muere o cosas de que sueñan al abuelito y pasa Sí, o sí, sí. cosas así. Entonces, sí, me gustó mucho. ¿Y qué significa, bueno, a lo mejor abordamos muy rápido Sí. el tema, pero ¿qué significa sincronicidad? ¿Qué es? Mm, el concepto de sincronicidad que Jung, como, bueno, la define como la conexión, la simultaneidad de dos eventos acausales, o sea, que no tienen causa en común, pero que sí tienen un significado común, simbólico. Ujú. O sea, ajá, así, o sea básicamente esa es la Ok. definición de sincronicidad. Que no es Un- lo mismo que un sincronismo, que es una mera casualidad. ok, ok. Sí. ¿Y cómo es un ejemplo de sincronicidad? Pues Jung platica, bueno, en sus libros relata dos historias en particular, que una fue de una señora que toma la fotografía de su hijito, bebé, y empieza la Primera Guerra Mundial. La lleva a revelar, pero ya nunca va por el rollo ni por las fotos por eso. Y entonces, después, 2 años después, compró un rollo, tomó unas fotos y de repente cuando las revelan, había una foto como empalmada sobre la otra y era la de su hijo. O sea, era un rollo que se había vendido doble, Ujú. pues porque como en la guerra así como lo revendieron, y era el mismo rollo que ella había dejado para revelar. Ese es uno, que para la señora fue como muy simbólico porque, Sí, sí. o sea, las probabilidades de que sucedieran, él les llama astronómicas. Ok. Él era amigo de Einstein y Ajá. ellos platicaban mucho como sobre el tema. Y de hecho, él es el que le da como esta idea de que todo está conectado, Ok. como de una, sí, como de relación, de la relatividad, ¿no? Ujú. Y entonces él, y a otra experiencia es que él estaba escuchando a una paciente que estaba hablando que soñó un escarabajo Ajá. dorado, que no sé qué le hacía en el sueño, no sé qué pasaba con el escarabajo, pero que de repente le escucha un zumbido en la ventana, voltea y en la ventana había como un bichito, abre la ventana y justo lo atrapa y él dice que es lo más parecido a un escarabajo dorado que podía haber en ese momento en donde él vivía Ajá. en esa ciudad y que además aparentemente iba en contra de su naturaleza porque ese escarabajito buscaba el sol y este era un cuarto oscuro al que estaba entrando y él dijo, ¿qué probabilidad hay de que esto suceda mientras esta persona me está hablando Claro. de un escarabajo dorado? ¿No? Entonces, él dice, estos sucesos, como que él piensa, tienen algo en común simbólicamente, pero son acausales, o sea, no tiene sentido. O sea, nadie movió al escarabajo ni nada. No hubo una relación causa-efecto que trajera al escarabajo a ese lugar, ¿no? Ok, ok. Y él, como interpreta de forma arquetípica al escarabajo, le ayuda a resolver a la señora como el significado de su sueño, por ejemplo. O sea, entonces puedes decir que está todo conectado, o sea, toda acción tiene una reacción literalmente desde que inició el universo. Sí, depende la postura Ajá. filosófica de la persona. Hay posturas filosóficas que creen que sí, como el determinismo, que justo piensa que sí, justo es así, como que desde el inicio que inició el universo, todo ha sido una consecuencia de acciones y reacciones inevitables, o sea, como, Ujú. sí, como Como el casi, destino, ¿no? como el destino. Ujú. La persona determinista creería que existe un destino. Ok, Bueno, la determinista dura. sí. Y entonces como esta causa-efecto, determinaría absolutamente todo
lo que va a pasar y lo que ya pasó. Ok. O sea, si se pudiera como tener algún programa, una inteligencia artificial o algo, que pudiera contemplar todas las variables, podría saber todas las partículas, todas las posiciones al mismo tiempo, su inicio y su final, de todo. O sea, hay un concepto muy padre en la probabilidad que se llama el número de Dios. No sé si lo conozcas. Se supone que el número de Dios es justamente esa variable Órale. en la que podrías hacer con una fórmula matemática y poner, o sea, como si lanzaras una moneda para ver si cae cada cruz o canto. Ok. Y podrías ver que con eso, dependiendo si sabes la probabilidad, con la fuerza que se está lanzando, con la velocidad que lleva el viento que está haciendo resistencia, o sea, todo eso, el número de Dios es lo que lleva, o sea, como que tienes el concepto de todo. Ok. O sea, es como ese cachito que falta. Exacto, justo. Y con eso ya podrías saber todo en el universo, o sea, podrías saber la probabilidad de qué va a pasar, o sea, si tienes el número de Dios con esa fórmula, podrías decir, inclusive, hoy voy a ir al cine o no voy a ir al cine, o aunque no lo sepas, ¿no? Simplemente por las estadísticamente probable que los movimientos que llevas haciendo en el día o una cosa así. Está súper bien. Me gusta mucho lo que estás diciendo, pero entonces habríamos que detenernos un segundo Ajá. porque justo Jung, pero también en general los físicos lo platican, es que las leyes físicas que tenemos hoy como que nos rigen y que son perfectamente válidas, como la gravedad o así, Ujú. son válidas pero solo a nivel, o sea, estadísticamente siempre funcionan. ¿Te acuerdas que un día decíamos, como si tú aventaras una pelota un día va a salir para atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la probabilidad es infinitamente pequeña, prácticamente nula, pero existe una Claro. probabilidad, ¿no? ¿Y a qué voy? Pues macrofísicamente sí, o sea, estas leyes existen, pero microfísicamente no. O Ok. sea, en el mundo como del microcosmos no funcionan exactamente igual. Entonces, para algunas cosas como el canto y la moneda, sí aplican leyes macrofísicas, para otras cosas no. Y justo Claro. eso es de hecho la fundamentación por la cual un poco funciona la teoría de la sincronicidad. Ujú. Porque dicen que como que en sí, nivel macrocósmico sí, pero en el microcósmico no necesariamente existe una relación tal cual. Justamente, perdón por no tener el dato concreto como tal, ahorita lo Sí, busco, sí, pero sí, sí. hubo una manera, Einstein decía que todo se podía comprobar matemáticamente, o sea, que Mm, todo se podía hacer como mm, con lo que te estaba diciendo del número de Dios y con la fórmula y todo eso, que, o sea, no hay cosas mágicas, por así decirlo, no hay mm. cosas que se muevan por sí solas, ¿no? Y hace poco, literal el año pasado, se descubrió que sí puede pasar porque sí, una acción o una reacción. Entonces, lo tengo que investigar bien, pero Sí. justamente como que el hecho de que nosotros cuando medimos las partículas para ver si van derecho, se dejan de ir hacia el lado que es derecho, empiezan como que se mueven y se hace un cambio en el mundo, bueno, en nuestro universo, ¿no? Sí. Entonces, como que no se podía teorizar. Hay una mosca aquí, ya, mi TDA no me deja. Este, justamente es como tener una respuesta que no necesariamente todo tiene una respuesta. O sea, literalmente pueden pasar cosas mágicas, o sea, no mágicas, pero Como poco que probables. no se pueden explicar. Ok. Justamente como lo que dices de lanzar una pelota millones de veces hacia adelante hasta que caiga para atrás. Eso que cae para atrás es físicamente imposible, pero se puede pasar. O sea, Bueno, tendría que ser posible. sí, claro. O sea, físicamente posible, pues si no, no se podría. Pero justamente Sí. ya no se necesita una explicación física para entender eso. Simplemente pasa porque sí pasa. Esa es como la teoría. Ahorita la investigo bien y la voy a poner Estaría no bueno. sé. Sí, pero estoy pensando, ¿sí? Ajá, Esa teoría sustentaría que entonces todo el tiempo estarían sucediendo eventos completamente aleatorios. Así, ¿no? Como claro. todo el tiempo, ¿no? Pero pues puede ser cosas que sí se están dando aleatoriamente, ¿no? O sea que pues casi todo lo que se hace en la vida es aleatorio. O sea, Bueno, depende. Si es una postura no determinista de la vida, sí. Pero si no, ¿como qué cosa, por ejemplo? en el movimiento del aire o de Ok. las moléculas del aire, cómo se están moviendo, o sea, puede ser aleatorio y van chocando entre sí, o sea, y eso a lo mejor lo que provoca es que en otro lado estás pasando un huracán, ¿no? Ah, sí. O sea, pero justamente son movimientos aleatorios y que puede ser que eh, afectan a nuestra vida diaria. Según una postura determinista, Ajá. incluso tal vez Einstein diría, si sabemos cómo venía el viento, podemos predecir cómo se va a mover, o sea, y Ujú. dónde va a chocar y si se va a generar un huracán o no.
Ok, ok. Entonces, de alguna forma también, no lo sé, es que yo soy más determinista también. Sí, sí, sí. O sea, a mí sí me gusta pensar que hay una cadena como de sucesos que nos han traído a este momento inevitable, ¿no? O sea, este Claro. momento era inevitable Sí, en sí, la sí. historia del universo, o sea, pero sí, o sea, pero sí podríamos, en teoría, pues él decía, ¿no? Dios no juega a los dados, ¿te acuerdas? Claro. Ah, porque él decía, si sabemos todas las variables, sabemos cómo va a caer el dado. O sea, no es como magia, Sí, sí, ¿no? sí. Sí. Es como... Es que yo también... O sea, por esa teoría Sí. que estoy... Déjame la busco. No pasa nada. Luego Luego lo lo buscamos. busco, luego lo busco. Pero justamente habían propuesto que sí puede haber cosas aleatorias. O Ujú, sea, ujú. que sí hay cosas que no se pueden explicar. O sea, y con eso dan la teoría de que todo puede ser posible. O sea, literalmente podría ser posible, este, no sé, que las cosas se teletransporten para, o sea, justamente el hecho de estar aventando la pelota, que se Sí, teletransporte sí, para otro lado. sí. Y eso tiene una explicación. Eso no necesita tener una explicación, simplemente pasa. Y, o sea, creo que voy a hacer otro episodio exclusivamente Está de eso, bueno, sí. porque sí, sí está interesante. Me gustaría saber un poco más de eso. Pero también algo que me llamó mucho la atención es la causalidad y la casualidad. Sí, bueno, la causalidad es como esto que hablamos, como la postura absolutamente determinista, ¿no? Ujú, De que todo es una cadena irrompible de causa-efecto desde el inicio del universo. Sí, eso es la casualidad. No, la causalidad, o sea, todo ujú, tiene una causa, ¿no? Y luego está la corriente completamente opuesta, la que dice que todo lo que está sucediendo es aleatorio. Todo lo que sucede es aleatorio y no hay ningún orden ni nada. Y eso les llama acausalidad. O sea, nada tiene una causa, solo suceden cosas así, que creo que es un poco lo que platicabas, ¿no? sí, sí, Tal sí. vez más. Y dicen que las casualidades son justo lo que queda en medio, entre la causalidad y la acausalidad, y Ajá, eso define una casualidad. ok. Y ya, ¿no? Así como que ahí es cuando podríamos decir esto es una casualidad, o sea, como podría tener como una causa o ser aleatorio y como esta mezcla, ok, nos da este suceso que es raro, Ujú, pero interesante, ¿no? Como cuando te encuentras a un amigo en la calle, así como, qué raro que estás por aquí si tú no vives aquí, sí, o sí, así. sí. Ujú. Y la causalidad es que habías, por ejemplo, soñado con tu amigo y ese mismo día lo ves. ¿Eso es más la causalidad? Causalidad, no lo sé. Causalidad, pues solo sería un sincronismo, tal vez sincronicidad, tal vez sí. Ok. La diferencia entre sincronicidad y sincronismo es que la sincronicidad es cuando está esta carga simbólica, como como importante, Ujú, que vincula estos dos efectos, dos sucesos a causales, o sea, que no tienen causa-efecto aparente y sucede algo que es como con una carga simbólica muy importante, ¿no? Como si, por ejemplo, hoy vine a este lugar y resulta que este es el departamento donde yo viví cuando yo era niño. Es como, ¿qué? sí, sí. Eso sería una sincronicidad, como de qué probabilidad habría de que todo lo que sucedió para que yo llegara aquí, por ejemplo, Claro. ¿no? Pero, por ejemplo, si solo te encuentras una persona en la calle, sería como solo una casualidad, como qué padre, pero no Ajá. tiene una carga simbólica por sí misma, ¿no? Ok, Y ok. la sincronicidad sí. Y un sincronismo, bueno, una casualidad sería como un sincronismo, como, qué chistoso que pasó esta cosa al mismo tiempo. Ok. Ujú. Entonces, sí, por ejemplo, en la zona donde estamos ahorita, Ujú. mi mamá vivía en la esquina de aquí cuando tenía mi edad más o menos. Ok, Entonces, qué curioso que siempre ha estado, o sea, que estamos en esta zona y que se estaba al lado de donde estamos. sí. Y, o sea, justamente son como varios eventos de que te vuelven a llevar al mismo punto de inicio, ¿no? Em, también, no sé si tengas un ejemplo de que te haya pasado a ti de esta... Estas Sí, cosas, pues creo que no. ¿no? No que yo recuerde en este momento. Claro. Pero ¿tú crees que las cosas pasan por una razón o no? A ver, estaría bueno para entender. O sea, Sí, sí, ¿tú, sí. tú, tú serías más determinista o más como no determinista? O sea, ¿crees en el destino, sí? Es que yo creo en... O sea, no creo que sea determinista duro. O sea, Ok. sí considero que existe un destino, pero hay varias ramas de el mismo destino. O sea, por ejemplo, cuando tú tomas una decisión, se abren diferentes campos Ujú, de... ujú. Como si voy a poner el caso de multiversos, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, el hecho de que tenga que caminar y tengo que ir a la izquierda o a la derecha, se abre una brecha para que en ese universo decidas ir a la izquierda o a la derecha. Si me voy Ya. a la izquierda, en ese universo me fue a la izquierda, pero hay otro universo donde me puede haber dado a la derecha, o Sí. pues, simplemente
se descarta la posibilidad de que me fuera a la derecha, pero sí no estaba determinado que yo me fuera a la izquierda, sino que yo tuve la decisión de ir hacia la izquierda o hacia la derecha, y ir hacia la izquierda determina una sucesión de cosas que están predestinadas, o sea, Ya. como que cada quien tenía destino, ¿no? O sea, sí me estoy dando a entender. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí tiene cierta injerencia en lo que suceda. Exacto, o sea, pero cualquier decisión que tomas es lo que hace que tengas, o sea, si vas a la izquierda, significa que te vas a topar con algo rojo. Si te vas a la derecha, te vas a topar con algo azul. Entonces, pero Ok. ya está determinado que si te vas a la izquierda va a ser algo rojo o a la derecha va a ser algo azul, o sea, como que Solo eso ya para está. entender, ¿quién lo determinaría? Yo creo que ¿O qué lo determinaría? justamente es que todo está conectado. O sea, el hecho de que nosotros existamos, o sea, puede ser que yo me salga y me vaya a topar a un amigo y justamente él tuvo que salir, o sea, como que la causa de todos los eventos se van sumando para que pase ese momento. Ujú. Este, y justamente es la aleatoriedad de los sucesos que hace que todo que ya no sea aleatorio, que sea todo contable. No sé, Como más... cuantificable. O sea Sí, que, tal vez sí. sí, sí, sí. Pero, no sé, estoy pensando, qué difícil sería. O sea, las dos posturas me resultan como muy... No me gustan ninguna. ¿No? No, o sea, bueno, la determinista tal vez yo me voy más por esa, Ajá. pero también sería como que mi vida no tendría ningún sentido, ¿no? Sí, Bueno, claro. las vidas no tendrían sentido porque entonces como si ya todo está definido y Ujú, solo estoy aquí observando, así. claro. Nos haría vivir la vida como espectadores, como ya todo estaba definido, solo tienes que ver lo que pasa. O sea, sí, pero también puedes tomar decisiones, aunque ya está todo definido. O sea, como... ¿Cómo sabes si no son una ilusión esas decisiones? ¿Te acuerdas? ¿Viste la Sí, peli Matrix? sí, sí. Sí. ¿Viste, creo que en la 3 Ajá. cuando el arquitecto le dice a Neo, como diseñamos la Matrix un montón de veces y la única que funcionó, o sea, el programa era perfecto, pero los humanos siempre se morían, se deprimían, no sé qué, pero dijo, en el que les dimos la ilusión de que deciden, es en el que es la Matrix que funcionó, donde ellos creen que toman decisiones, aunque en realidad todo está decidido por ellos, pero ellos creen que deciden y como que el que crean que tienen libre albedrío es lo que les permite funcionar. Wow. ¿Cómo sabemos? Sí, ¿cómo sabemos? Bueno, ya hablando de la Matrix, De la Yendo a la Matrix. este, pues yo considero que fuera de broma estamos en algo muy, muy denso, como Simulación, de así. una simulación. Sí. Y sí pienso que sí estamos aquí viviendo como si fuéramos los Sims. Órale, ¿sí? Sí, me imagino ¿Quién juega? Sí, o sea, no sé si has visto un episodio de Rick and Morty donde Rick crea un universo dentro de la batería de su coche para que le dé energía a su coche. Entonces todos los que Órale. trabajan en el microuniverso hacen energía para que su coche encienda. Y yo creo que aquí, o sea, estamos aquí creados porque, bueno, Pero, ya claro. este tema se va a ir más lejos, ¿eh? Entonces, prepárense de escuchar como teorías de conspiración, ¿eh? De todo eso. Porque justamente estamos creados, Sí, este es de mi punto de vista, estamos sí. creados para ser una herramienta pues una herramienta, o sea, como agarraron a los simios y nos pusieron con una mezcla genética, por así decirlo, y nos empezaron a hacer que seamos como trabajadores o ser unas herramientas aquí para producir, no sé, sacar todo el mayor provecho de la tierra, ¿no? Porque hasta el final es un recurso la tierra. Sí. O sea, Órale, como no empleados, o sea, como... ujú. ¿O sí? No, no, No no. empleados, o sea, como robotcitos. Justamente como nosotros estamos creando los robots, pero justamente hubo un momento en donde varias religiones o mitologías hablan de lo mismo, que se conoció la conciencia, que conocimos la verdad, y ya dejamos de ser herramientas y empezamos a pensar. Y ahí fue cuando todo se salió de las manos y ahí dijeron, queremos que sigan trabajando, pero que tengan la ilusión de que lo están haciendo Por sí por sí mismos. mismos, sino, Órale. o sea, es más bien para nosotros. Entonces, considero que, o sea, si ya vamos a este punto radical, siento que estamos creados para tener una ilusión de que estamos haciendo cosas para nosotros, pero realmente estamos haciendo cosas para la gente que nos creó. Bueno, no sé, Nuestro creador, vamos a dejarlo Sí, ahí, sí, ¿no? sí. Para el creador. Sí, sí, sí. Órale. O sea, bueno, así pienso, no sé. No, sí, está bueno, está buenísimo. Está buenísimo. No sé si me gustaría pensar así a mí, porque me haría sentir como inútil, absolutamente, como un objeto. Pero yo siento que tienes la libertad
de salirte de este sistema. O sea, pero justamente salirte de este sistema. A ver, solo una. Ajá. ¿Cómo te vas a salir? ¿Cómo vas a tener la libertad si estás limitado por naturaleza? O sea, por ejemplo, todas tus conductas solo pueden ser las conductas que tenga un humano. No puedes hacer otras. O sea, Sí. solo si estás limitado, aunque aparezcan, tal vez matemáticamente son muchas, ¿no? Ajá. Pero no son infinitas. No puedes volar nunca, por ejemplo. Sí, sí, Hay sí. cosas que no puedes hacer, que no están en tu posibilidad. Entonces, libre, no sé, está muy acotado. Y tal vez ese rango de conducta, Ajá. si es que hubiera un creador, está considerado, o sea, como parte de la fluctuación de la conducta de esa cosita, o sea, como que no se nos va a salir de aquí, ¿no? O sea, es como tener una granja de hormigas, ¿no? Sí. Y que todas las hormigas hacen todo lo que o sea, toda la rutina que tienen que hacer, pero hay una que otra hormiga que se puede salir de la granja, que puedes hacer algo, y esa persona, bueno, digo, esa Sí, hormiga, sabe. puede darse cuenta, o sea, justamente el hecho de ser consciente, es que yo considero que mucha gente, y para eso es el programa de Echa tu rollo, para que la gente empiece a hablar y Sí. empiece a tener conciencia de sí mismo, Sí. es algo que me gusta hacer. Sí. Que no pensamos en qué es lo que nos gusta, qué es lo que, o sea, no tenemos conciencia de nosotros mismos, no sabemos cómo o sea, nada más movemos los brazos sin tan siquiera saber cómo se mueven, o sea, comemos y no sabemos cómo es el proceso digestivo, o sea, como Sí. que solamente damos por hecho el hecho de respirar, el hecho de hablar, el Sí, hecho de ver, sí. o sea, como que lo damos por hecho. Y el hecho de que te empieces a ser consciente de tu persona, empiezas a salirte un poco de esta simulación, porque ya no estás haciendo algo por hacerlo, si no estás cuestionándote por qué lo estás haciendo y a lo mejor ahí empiezas a salirte un poco más de las reglas que están aquí. Si vas pasando por la calle, vas a ver que todos están en el teléfono caminando o están como si fuéramos hormigas, Sí, literalmente. sí, sí. Pero en el ejemplo de las hormigas, la hormiga nunca va a poder dejar de ser hormiga. No, pero O puedes... sea, está pero- limitada por su hormiguez, así. O sea, sí, estás limitado, Sí. ¿no? Pero puedes, Ajá. o sea, por ejemplo, un robot, mira, un claro ejemplo con los robots, o sea, un robot Sí. puede ser un fabricador o Sí. pinta o una aspiadora, pero hay otros robots que les dan la libertad de tener una inteligencia artificial y se empiezan a cuestionar cosas, pero no significa que dejen de ser robots, Sí. solamente están teniendo una manera de abrir su mente un poco, o sea, bueno, abrir su programación. Pero pienso, alguien programó eso. ¿Tú no crees en la inteligencia artificial? No, sí me gusta, pero eso lo programó alguien, ¿no? Alguien programó la capacidad de la inteligencia artificial de dudar. No, pero justamente O sea, no tienen conciencia, O- solo son inteligentes. yo considero que ya, ¿Hay algún punto? ya hay algunos, o sea, por ejemplo, Facebook hizo Sí. dos chats de inteligencia artificial y crearon su propio, o sea, crearon su propio idioma. Sí, O sea, ¿cómo es posible? Y solamente los crearon para ver qué pasaba. para negociar. Para hablar, para Ajá, ver qué pasaba. creo que era un programa donde negociaban Ajá. y tenían que negociar una con otra, a Sí, ver sí. quién, pues sí, a qué acuerdo llegaban, ¿no? Sí, Y sí, si en sí. algún punto ya no se entendía nada de lo que... Sí. Entonces, ¿cómo puede? O sea, justamente lo crearon para hacer una cosa, pero ellos empezaron a razonar y abrir como su panorama y empezaron inclusive hasta que crearon su propio idioma. Sí, Entonces, como yo creo que pasa lo mismo con los humanos. Estamos hechos para trabajar, pero también podemos tener la libertad de pensar y ver más allá de lo que se nos limita. ¿Sí me explico? O sea, sí. estos robots siguen siendo robots, pero también están abriendo o sea, están teniendo conciencia de sí mismos. Pero obviamente lo hacen de una manera mucho más acelerada porque pues tienen la capacidad de pensar 20 veces más que nosotros, bueno, sí, muy millones de rápido. veces. Ajá, sí. ¿Y tú cuál crees que sea el propósito entonces de los humanos? ¿Trabajar? ¿Como fabricar, O sea, explotar el planeta o algo así? yo creo que sí, o sea, pues somos una... Es que también mucha gente dice, no, pues tenemos que cuidar el planeta, tenemos que hacer todo eso, que sí, o sea, sí se tiene que hacer, pero hasta el final es un recurso, o sea, como si tú dejas una hormiga en una planta, se acaba la planta. Ujú. O sea, si dejas o sea, si dejas organismos vivos, por ejemplo, un león, se comen a todas las cebras, o sea, es necesidad, son recursos. Entonces, en algún momento sí es necesario que se vaya a acabar como el 90% de las cosas que están en la Tierra
y nos vamos a ir a otro planeta a hacer lo mismo y luego a otro planeta porque es como y dejamos el planeta Tierra Qué horror. o Sí, sea, sí, sí, tienes razón, o sea, sí. que se vuelva a tener la vida como antes tenía y luego regresar a la Tierra o no sé, una cosa así, pero tienes que dejar que los recursos se acaben porque somos animales, o sea, somos seres que necesitamos esos recursos para vivir. Entonces es imposible decir, "Ah, lo podemos cuidar, lo podemos hacer que dure un poco más y así", pero hasta el final ese es el punto de cualquier ser vivo, acabarse y esperar a que vuelva a salir otra vez. O sea, porque la vida siempre va a seguir Híjole. girando. Sí, pero somos como inevitables, Sí, entonces, sí, ¿no? O sí. sea, vamos así, Thanos. Así, Pues, pues todos los animales, o sea, solamente sí, que la diferencia es que nosotros estamos estamos conscientes conscientes. de que nos Sí, estamos acabando el mundo. sí. Pero, o sea, las hormigas, porque son muy chiquitas, pero si fueran del tamaño de un humano, se acabarían todo el planeta Tierra, o sea. Sí, claro. ¿No será que por eso no evolucionaron tan grandes? O sea, justo por eso, porque no era parte del equilibrio. Creo que nosotros rompimos el equilibrio, creo. Sí. Que estábamos diciendo que como que nosotros como menos rompimos el equilibrio, pero me quedé con una duda más de qué es lo que tú llamarías conciencia, porque estamos diciendo, bueno, nosotros somos conscientes, los animales no son conscientes, entonces me pregunté como, ¿qué idea tienes para compartirlo como de conciencia? Yo siento que el 99% de la población no es consciente de que, o sea, literalmente la conciencia que yo creo que es la conciencia. Ok, ¿qué es? ¿Qué es? El hecho de tener una conciencia es poder sentir cada parte de tu cuerpo y sentir cada parte de ti, pero ser consciente, como lo que estábamos hablando hace rato, de disfrutar la comida, ¿no? O sea, solamente comemos y tragamos, Ajá, pero el hecho de disfrutar cada sabor, de disgustarlo, degustarlo, sí. degustarlo, perdón, degustarlo, sentir o sea, cada mordida, disfrutar cada mordida, disfrutar cada sensación que te da, eso es parte de ser la conciencia a la que me refiero. Ok, hay unas teorías bien raras sobre la conciencia que me Ajá. parecen muy interesantes Ok, ok. y porque es muy difícil definir qué es conciencia. Y hay incluso algunos autores que consideran que la conciencia es como una fuerza más como de la naturaleza y Ajá. que todas las cosas tienen conciencia a su forma, o sea, como Ok, ok. como que es una, no partícula, pero como que como que la conciencia es, ahí va a sonar súper, pero De- intrínseca, o sea, como está en todo, la conciencia está en todo, ¿no? O sea, como que la conciencia está en el agua, en todo, Ajá. todo es consciente a su forma. Ok. Pero como que tenemos valorada la conciencia en nosotros como la capacidad de darnos cuenta. Pero yo digo que a mí me parece que muchas personas no se dan cuenta. De hecho, como dices, como que hacen cosas como parece que sin pensar. Ajá. O sea, como que creo que en realidad sobrevaloramos nuestra conciencia. O sea, como mucha gente piensa que somos conscientes y yo creo que no tanto. Sí, sí, sí. Y eso me lleva a pensar a que sí actuamos como de forma más automática. Muchas veces. Claro. Como que difícilmente nos detenemos a pensar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sin, es más, hay una teoría de la psicología que es la teoría sistémica, pero también hay unas ramillas ahí interesantes que se llaman transgeneracionales, ¿sí, no? A mí personalmente no me encanta el tema como de constelaciones familiares y esto, pero más o menos como que toman de la teoría transpersonal, pero te voy a decir de dónde va esto, ¿no? La idea es que, por ejemplo, este señor decía que era un señor alemán y decía que, no sé, por ejemplo, un problema eh, que, a ver, el papá es muy inseguro y tiene como rasgos muy narcisistas, se siente insuficiente y entonces tiene un hijo en algún punto. Y entonces educa a su hijo como con un montón de presión y como con un montón sí, como lo presiona muchísimo y de exigencia para que él sea en teoría mejor, ¿no? Porque cada vez lo queremos como hacer mejor. Entonces el papá va a super presionar al niño para que el niño sea mejor y entonces como que sea suficiente y entonces ese niño, tal vez hasta que de una forma como amorosa, el niño pues se sienta bien, ¿no? Sea suficiente. Pero lo que pasa es que paradójicamente esa sobreexigencia al niño va a hacer que él se sienta todo el tiempo insuficiente y entonces desarrolla como el mismo perfil como rasgos narcisistas. Y él cuando trata de educar a alguien, normalmente como que comete el mismo error, hasta que de pronto truena en una generación, en un hijo o en alguien, que ya, ¿no? Es como un trastorno de la personalidad o algo así, ¿no? Y entonces este autor dice, es que desde hace muchas generaciones, esa familia o así, no tenía las herramientas para resolverlo. Y como no tuvo las herramientas para resolver ese problema, se fueron pasando los problemas hasta hoy, ¿no? Y donde quería como regresar al punto anterior de la conciencia es, si alguno de ellos se hubiera detenido a decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué actúo de esta forma? Ajá. Y como a cuestionarse, se hubiera roto el patrón, Claro. como para seguir. Sí, claro. Sí, O sea, justo el hecho de que
O sea, actuamos, por ejemplo, somos enojones, nos frustramos rápido, o sea, tenemos ansiedad, tenemos emociones que no nos cuestionamos el por qué. Bueno, muchas personas no se cuestionan el por qué están Sí, sintiendo esa emoción y sí, solamente se enojan y pues así así me sí, sí, enojo. sí. Y es como, oye, ¿por qué no mejor te cuestionas por qué te enojas tanto y a lo mejor puedes trabajar eso? O sea, como que piensas que o sea, el hecho de la personalidad, de tener una mente cerrada, el hecho de la personalidad pues así soy yo y nadie me va a Ujú, cambiar, es ujú, porque justamente no se quieren cuestionar por qué se sienten así. ujú, ¿Sí me explico? ujú, Y el hecho de que te empieces, o sea, las personas que conozco que se cuestionan tienen una personalidad muy similar, o sea, como ujú, que están abiertos a cualquier tipo ujú, de ujú. posibilidades, valga la redundancia. Entonces, tienen una manera de ver el mundo diferente. Y las personas que no se cuestionan tan siquiera el cómo se sienten, porque no lo hacen porque no tienen el tiempo, no se dan el tiempo a sí mismos para saber qué los hace sentir mal, o qué los hace enojar, o qué los hace sentir tristes, viven con todo ese problema todo el tiempo. Híjole, sí, pero estoy pensando en algo. Em, Quitando trastornos, ¿no? O sea, sí, claro. No, sí, bueno, pero quién sabe, porque creo que los trastornos también pueden ser como medio heredados, ¿no? sí, por ejemplo, O sea, los patrones de afrontamiento y de resolver las cosas que pueden terminar en un trastorno, también los aprendimos. mi pareja me mencionó que hay una plática en TED de una Ok, esquizofrénica órale. que podía decir, o sea, veía gente, Ah, sí, 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 creo que sé cuál. que estaba, o sea, que sabía que era real y que no era real, pero justamente, ¿cómo es que posible que alguien que tenga esquizofrenia y que vea que, o sea, yo sé que hay una persona ahí y ya sé que no es real, Ujú. pero justamente porque se cuestiona su trastorno, a pesar de que sea un trastorno de esquizofrenia muy cañón, o sea, Sí, sí, sí. se puede hacer cuenta de, ok, o sea, a lo mejor esto que estoy viendo no es tan real, o sea, no es parte de mi cabeza, pero justamente Pero es dudar de sí mismo exacto. todo el tiempo. Sí, sí, sí. Eso Pero va a si, ser muy complicado. pero si lo hace, o sea, si lo puede hacer una persona que no diferencia entre la realidad porque su mente le crea cosas que no son reales, Sí. ¿cómo tú no podrías cuestionarte el hecho o sea, de darte cuenta de algunos patrones que tengas que son malos, ¿no? Sí, bueno, pero las personas con esquizofrenia normalmente ven como las mismas cosas y ya saben como quién es. O Ujú. sea, ¿viste una peli como de John Nash, del matemático este, que se llama La Ah, mente sí, sí, brillante? sí, que ganó un premio Nobel, ¿no? Ajá, Sí. ellos ven como, bueno, no todos, ¿no? Pero a ver, estamos hablando como en general. Ven como ciertas personas que ya saben quiénes son. Ajá. Y por eso los pueden identificar también más claramente. O ciertas caras, o ciertas voces que les dicen una u otra cosa y ya saben cuáles voces o cuáles alucinaciones no son reales. Ujú. Y como que dicen, sí, ajá, como que saben que si están en un momento de estrés o así, si llega alguien y les empieza a decir, tú eres un espía y tú vas a hacer así, Ajá. y dicen, ya, güey, ya me enseñaron que esto no es cierto. Claro, El problema es que como por naturaleza es un delirio y es como parte como de la psicosis, no puedes hacerlo entrar en razón. claro. Sí, pero nos llevaría a una pregunta muy interesante, ¿de qué es real entonces? Es Porque que, para él eso sí es real, sí, él sí, lo sí, está viviendo, o sea, eso sí es real para él. claro. Entonces, O ¿qué, s- qué sería? ¿Como más material o qué sería como real? Pues es que justamente, o sea, ¿cómo sabes que esta silla es real? Solamente sabes que estás sentado en una silla y no tienes conciencia de la silla, solamente estás sentado en una silla que está aquí en el estudio, Pero pero ni siquiera puedes estar seguro de eso, porque ¿qué tal que estás en un manicomio imaginado todo esto? sí, no, O sea, imagínate. tampoco estás seguro de que esto Sí, existe así, tal cual, sí, ¿eh? claro, a lo mejor somos como en Duda. Matrix, ¿no? ¿Qué es lo que estás enchufado ahí? Sí, sí, ¿Sí? sí. Ajá. O sea, pues es que justamente eso es lo que significa tener conciencia, ¿no? El hecho de, o sea, de saber, es que no puedes, bueno, no sé, me acabas de dejar pensar muy cabrón. Porque no podríamos saber nada, ¿no? De Sí, hecho, todo es como que estamos confiando sí, en que esto está sucediendo, pero tampoco sabes nunca si sí, sí sí, está sí. pasando o no. O sea, ¿cómo sabes que esta silla te va a sostener? Te sientes y con la seguridad de que esto te va a Sí, detener. asumes, ¿no? Que sí, Sí, pero hoy no sabes. Sí, ¿no? sí, sí, ¿Qué tal sí. que te sientes y se rompe? Hora de papel, así, Sí, ¿no? sí, sí. Y se veía perfectamente bien y no. Entonces, Sí. justamente o sea, el hecho de tener un pensamiento, ay, ya se me fue el hilo. De No, que- sí. como de lo real. Sí, justo, o sea, Sí. de tener Bueno, como... pero a ver, estamos hablando como de la esquizofrenia Ajá, y de que cómo sabemos si esto es real o no para alguien que tiene como delirios o algo así, porque para esa persona sí es real. Lo sí, que él está viviendo es real. Las personas que veía a esta señora en el público son reales, no son una fantasía, son reales. claro. Es más, yo diría que un pensamiento es real también, existe. Para ti eso es real, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, como que Ah, esto solo es material, sí, claro. fenomenológico, ¿no? Pero incluso desde esa perspectiva para ella, fenomenológicamente, ella sí está viendo una persona ahí.
Claro. Aunque todos los demás digamos, güey, nosotros no la vemos, Sí. tú sí la ves. Sí, sí, sí. ¿Cómo sabemos si es verdad o no? Así como... Podemos... Perdón. Este... Pues justamente el hecho de que sea real o no, o sea, entonces podrías decir que las cosas que son reales tienen que ser colectivamente que todo el mundo lo vea. O sea, tiene que ser algo, o sea, tiene que ser posible el hecho de, esta mesa es real porque más de 10 personas ven y si la ven. Y si una persona no la ve, esa persona es la que dice que, o sea, ¿por qué la tomaríamos como locos si esa persona no puede ver la mesa? Pues es que ya si nos metemos ahí, no hay algo tal como un loco ni nada, porque en realidad para esa persona eso sí es real. Por Claro. ejemplo, antes a los las personas como con trastornos psicóticos, vamos a llamarle, porque no solo es como esquizofrenia, sino varios rasgos de personalidad como esquizotípicos y cosas, pero bueno, los que tenían como alucinaciones, delirios y cosas por el estilo, los llevaban a las iglesias y eso, porque pensaban que ellos podían hablar con Dios. Claro. Y para ellos sí. Sí, Hasta sí, los sí. hacían como de, ¿cómo se llaman? Como oráculos. Sí, sí, sí. Así de habla con Dios y dile que no sé qué, porque tú sí lo puedes ver. O sea que Una teoría no está la raya. que estaba hablando con mi pareja era que los trastornos no son trastornos, sino como maneras de evolucionar del ser humano. Órale. De hecho, sí, qué bien. Sí. Pero a ver, cómo lo planteas tú? O sea, por ejemplo, eh, te- imagínate que fuera real, ¿no? Que los esquizofrénicos vean cosas que nosotros no vemos de otras dimensiones. Ok. Eso es una más volada, pero Sí. también el hecho de tener personalidad múltiple Sí. puedes hacer que tu cerebro cambie totalmente de tener una persona que tiene una personalidad que tenga diabetes y la otra personalidad que no. O sea, Sí. logras mantener, este, logras cambiar todo tu cuerpo solamente con la mente. También Órale. el TDA te hace estar pensando mucho más rápido y mucho más que todos los demás, pero justamente como te pierdes la atención, dicen que eso está mal, porque no estás actuando como la mayoría está actuando. Sí. Entonces el TDA es como hacer que tu mente funcione más rápido que la mayoría y no te logras concentrar porque estás pensando en 1000 cosas más. Ujú. ¿Sí me explico? Sí, claro. De hecho, tienes toda la razón. Yo, al menos yo también comparto esta idea de que todos los trastornos son una forma en la que los humanos evolucionamos. Ajá. Y es como cierta clase como de forma de solucionar lo que es los conflictos mentales que nos afronta la vida. O sea, a ver, para empezar, nosotros demarcamos, o sea, como que los psicólogos crearon un manual de diagnóstico y entonces dijeron, a ver, a este conjunto de síntomas le vamos a poner un marquito y le vamos a llamar tal, ¿no? Pero no hay algo tal como eso, en realidad no existe eso, tal, Sí, así. sí. O sea, no existe, bueno, sí porque lo creamos, pero no existe por sí mismo materialmente o así como medible, más o menos, pero como decir el TDA, ¿no? Como Claro. que es un cuadro que nosotros dibujamos sobre la realidad, así. Esto de que aquí le vamos a llamar así, ¿no? Listo. Pero en realidad no existe algo como tal. Solamente hemos nombrado cositas para poder controlarlas, porque Ajá. esta ilusión de control, como de, si yo ya lo nombro, todos hablamos de lo mismo. Vale, Tenemos sí. un consenso, ¿no? Ya todos hablamos de lo mismo, ¿no? Sí, Y sí. listo. Por ejemplo, me voy a ir como un poco como por el lado de la psicopatía y es que efectivamente como las personas psicópatas o narcisistas, bueno, los sociópatas principalmente o los narcisistas evolucionan así por su crianza, o sea, no son una casualidad así que existen así, pum, nada más así, pum, sino que efectivamente, por ejemplo, por los traumas y estas cosas que recibieron en la infancia, por lo doloroso que era tener empatía hacia el otro, hacia sus padres o hacia sus amigos o lo que sea, quien los bulleaba, quien los lastimaba, era tan doloroso que el cerebro como que apaga esa parte y dice, esta madre no se puede desarrollar porque literal nuestra supervivencia está en riesgo si yo siento emociones. Claro. Entonces niega la empatía y el niño se vuelve súper cruel. Pero es una forma de evolucionar, en realidad es bello, o sea, si se Sí, sí, entiende sí. de ahí, o sea, claro, al final lastiman personas y lo que quieras, pero hasta me haría una pregunta de, ellos son una consecuencia de la sociedad, o sea, Claro. ¿cuántas personas permitieron que un niño fuera abusado, violentado, tal, se enteraron y como que lo dejaron y después ese güey mata a 10 brothers y es como, güey, todos contribuimos a que eso pasara, o sea, Claro. por omisión también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. O sea, por ejemplo, justo lo que estás diciendo de la psicopatía y la sociopatía, o sea, considero que si el ser humano quiere avanzar, tenemos que dejar al lado las emociones. Pero, o sea, está muy extraño porque siento que también es una parte de la evolución las emociones. Ujú. Pero justamente sí que podemos evolucionar hacia los lados, a ser artísticos, a ser humanos, 100% humanos, y amar y ser parte de la naturaleza, o ser totalmente
racionales y ser como robots, ¿no? O sea, trabajas, te reproduces y mueres. O sea, esa es la finalidad. Y estar evolucionando a ir a diferentes lados. Eso puede ser Ya, la evolución más ya. clara de sin emociones o hacer 100% humanos con la naturaleza. ¿Y tú como cuál ves? Pues no sé, o sea, ¿Como 100% racional? o sea, yo creo que si queremos evolucionar y queremos trascender del planeta Tierra a otros lugares, o sea, justamente necesitamos ser menos racionales. Obviamente sí debe haber artistas, pero y lo digo porque soy un artista, ¿eh? O sea, y son las personas que se dedican al entretenimiento, son Ujú. personas que no tienen nada más que aportar más que emociones. Pero sería eso y ser robots, sería Es lo mismo. casi lo mismo, O ¿no? sea, pero justamente, o sea, dependiendo hacia dónde queramos evolucionar y por cómo se ve la tendencia, vamos a evolucionar a que tenemos que ser máquinas. Personalmente creo que los dos puntos son igual, o sea, cualquier polo sería igual de incorrecto, o sea, como 100% racional sería un error y 100% emocional también sería un error. Ajá. Yo creo, o sea, como que ninguno de los dos está la respuesta. Creo que más bien hay una teoría a la que le llaman el golpe de péndulo, que es interesante, que es como que naturalmente ante un fenómeno, la naturaleza busca un equilibrio, ¿no? Y por ejemplo, por poner como un tema, ¿no? Porque esto lo vi lo viví, pues, o sea, yo lo vi en Argentina y en Chile, como que hay una cultura verdaderamente, o sea, pero mucho más machista que en México, ¿no? Y es justo donde nacieron los feminismos más fuertes, porque la naturaleza trata de hacer un contrapeso natural, así como jalar todo esto al otro lado, ¿no? Ujú. En un punto, o sea, es más, yo diría, las personas como más radicales de todas estas teorías están en el polo, y tal es por sí mismas, el polo tampoco está en lo correcto, ¿sabes? Claro. Pero este polo es muy importante y las necesitamos también para que jalen muy fuerte a lo demás, a que el péndulo se vaya más para acá. Ok, ok. En algún punto debería llegar a un punto, según esa teoría, donde este péndulo se jale tanto hacia este lado que entonces el otro lado va a empezar a evolucionar a decir, espérate, y va a jalar del otro lado. Y como que el universo va oscilando entre estas cosas hasta que en teoría se mantiene lo más cerca del equilibrio posible, ¿no? O sea, Que debe ser un nunca se logra. 50-50. Sí, pues más o menos, o sea, bueno, no exactamente, porque de repente tal vez hay un momento donde va a ser 90 de un lado, 10 del otro, y de repente cuando ya se rompe ese equilibrio, tiene que regresar. ¿Y a qué voy? Creo que con lo racional y lo emocional y como nuestra evolución como humanos, yo creo que también va a ser así. Si en algún momento necesitamos ser más racionales, lo vamos a hacer, pero yo creo que va a haber un punto en que sea tanta razón que van a decir, güey, lo que falta es emoción. Por Y entonces ejemplo, como, vamos a ir para el otro lado. claro, por Sí, ejemplo con Elon Musk que sí, compró Twitter, ¿no? O sea, sí. necesariamente era despedir a 11,000 personas para poder hacer algo diferente, ¿no? Y sin tocarte el corazón así despide a esas 11,000 personas porque él sabe, soy muy fan, ¿eh? ¿De Elon Musk? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, él sabe que para llegar o sea, la meta que él quiere, no necesitas meter emociones, o sea, necesitas ser racional, Uh necesitas -huh, ser... uh -huh. Y por eso debemos de tener como la distinción de ser racional y Emocional. emocional, porque justamente... Híjole. No, ¿qué ibas a decir? No, Perdón. estoy pensando en que tal vez es más bien tener inteligencia emocional. Ok. Porque la inteligencia emocional es no te dejas gobernar por tus emociones, pero sí las sientes. Ujú. Pero te voy a decir algo, como que Elon Musk yo creo que tiene ciertos rasgos, por lo menos narcisistas, o sea, Ya. de falta de empatía, por lo Ajá. menos. Como narcisistas o sociopático, psicopático, por ahí, como en ese espectro. Ajá. Porque se hizo una encuesta en Forbes que está muy interesante, creo que es 2019 o 2017, no me acuerdo, donde se hizo una encuesta de rasgos, bueno, de rasgos psicopáticos. Ajá. Y lo hicieron en cárceles, y en cárceles había creo que 15% de personas en la cárcel con rasgos psicopáticos. Y luego se hizo en CEOs y 12% de las personas con rasgos psicopáticos eran los de dueños de empresas como de, no de dueños, de directores de empresas, Ujú. tenían rasgos psicopáticos. Y resulta que, como decías hace un momento, esos humanos evolucionaron para la crisis. Ujú. Son perfectos para manejar crisis porque como no tienen muchas emociones, no se dejan llevar por ellas y no se tocan el corazón. O sea, dicen, a ver, lo que tenemos que hacer es rescatar esta compañía, corremos 12,000 personas. O sea, otra persona con más empatía, si estuviera de dueña de Twitter, diría, no, güey, 12,000 No. personas se van a quedar sin trabajo y ¿qué van a hacer mañana? Sí, O sea, claro. no puedo ser yo responsable de esto. Y él dice, no importa, que se vayan. Y sí habla de cierta frialdad ahí, ¿no? Sí, sí, Como sí. cierto rasgo como súper frío de no me importa lo que les pase, pues que busquen chamba, ¿no? No es mi Pues sí. bronca. Pues es que justamente tienes que, o sea, debes de... Es que me gustó mucho cómo lo dijiste, no lo había pensado así, pero es tener inteligencia emocional, o sea, Sí. justo tener esa manera de sí pensar las cosas es racional, pero también puedes decir, puedes poner una balanza si te sientes mal o te sientes bien.
O sea, justamente no es dejarte guiar por las emociones y empezarte a guiar por lo que es necesario. Yo creo que esa es la idea. Entiendo. Como, bueno, eso es lo que yo creo. Si pensamos cuál es la evolución, a ver, también hay que entender algo. La psicología es una ciencia relativamente nueva. Sí, Tiene como 100 años. sí, sí, sí. O sea, también es, o sea, no es como la matemática que lleva así 2500 años, o sea, o Sí, más, sí, ¿no? sí. O sea, es una ciencia relativamente nueva que además creo que es fruto incluso del ocio, o sea, de la Sí, sí, sí. modernidad, o sea, del poder sentarnos a pensar así, ¿por qué será que pasa, no? O sea, eso Claro. no, en otro momento donde tienes que ir a cazar, el güey que se quedaba sentado, ¿qué está pasando? Era como, brother, o cazas o te mueres, o sea, Sí, o sí, no sí. comes, ¿no? Y ahorita tenemos este privilegio como de poder pensar, como así, ¿qué hacemos? ¿No? Y, ¿a qué voy con esto? Como que se fue. No pasa nada. Se fue. Sí. O sea, sí, 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 entiendo como el punto de... ¿Dónde íbamos? O La sea, inteligencia emocional, ¿no? pues yo creo que o sea, la psicología viene desde la filosofía No sé. Ah, ya. y ¿ya te acordaste? Sí, ya me A acordé. ver, a ver, a Ah, ver. bueno, de lo de la inteligencia emocional y que llevamos muy poquito tiempo. Entonces, apenas estamos realmente haciendo contacto y aprendiendo cosas sobre nosotros, sobre la conducta. Ujú. La filosofía, como dices, efectivamente hizo un muy buen intento ahí, un gran intento. De hecho, solo para separarlo, no es lo mismo la psicología que la psicoterapia Ok. o que la terapia, ¿no? Ujú. Y la psicología es nada más el estudio de la conducta. Y para la terapia, para la psicoterapia, o sea, ya como cambiamos la conducta, entra mucho la filosofía, que es como, pues sí, como cambiar la forma de reestructurar el pensamiento de las personas para que lleguen a mejores conclusiones y sufran menos y se la pasen mejor, ¿no? Ujú. Pero el estudio de la conducta, tal cual, como experimental, incluso como el conductismo y eso, no se había estudiado hasta hace poquito. Entonces, ¿a qué voy? Como que estos conceptos son relativamente nuevos, 1970, ¿sí? Como Ajá. la inteligencia emocional y esto, y estamos como apenas empezando, somos bebés. Sí, sí, O sí. sea, como humanidad estamos como una adolescencia, o sea, es un tema interesante, después tal vez podemos platicarlo, pero hay unas teorías que entienden, o sea, como antropológicas, que entienden las sociedades como a partir de su tiempo como de que llevan Ujú. y las sitúan sí, como si fueran como un colectivo, como en adolescencia, vejez o así. Y por ejemplo, por eso se habla de que Europa son como viejitos, todos. Aunque son jóvenes, Ajá. tienen una cultura como envejecida, como de todos son tranquilos, así, todos estudian, están bien, así. Y como que nosotros somos más jóvenes, o sea, los latinos estamos como más rebeldes, no Claro. hacemos caso, rompemos las reglas, estamos como en un lugar más así, ¿no? Ajá. Y bueno, digo, no me quiero desviar a ese tema, pero, No, no, pero está está bueno. perfecto. Sí. ¿Tú crees que sí pueda suceder? ¿Nos podemos entender como sociedad como un reflejo como de, sí, como si lo pusiéramos como en una persona? O sea, ¿tener la inteligencia emocional o como no entendí la pregunta? No, sí, bueno, no sé. Creo que... mm, o sea, la última pregunta fue si crees que podríamos entendernos como sociedad, como si pudiéramos representarnos como arquetípicamente como una persona, o sea, como pensar, O sea, como estamos una, adoleciendo, así. o sea, como una mentalidad colectiva. Sí, como un inconsciente colectivo. Pues yo siento que, no, más bien creo que el hecho de que hagamos todas las cosas que hacemos sin pensar Sí. nos hace estar en una conciencia colectiva que, Mm, este, o sea, hay gente que se quiere revelar, hay gente que quiere pensar y hay gente que quiere, o sea, que pues, piensa que, o sea, pues el régimen donde estamos se siente pues muy, como muy apretujado, muy enclaustrado. Entonces, hay personas que se quieren sacar de la conciencia colectiva y hay otras personas que como por el mismo hecho de no pensar nos mantiene como hormigas trabajando para un mismo ecosistema. Entonces, si vemos cómo puede ser la evolución, ujú. es de que nos hagamos mucho más colectivos y pensar todos iguales, o cada quien piense. Híjole. Híjole, no sé, ¿tú cuál crees que sea mejor? Porque se pierde la individualidad. Creo Sí. que es un engaño muy grande el que nos venden como... Sí, creo que es una postura muy capitalista, como de trabajo y así, como de esta cultura. Ajá. Porque si te sales de esta cultura, dejas de pertenecer y hay un rechazo. Y como que en el grupo hay cierta ganancia, que es como seguridad. Pero pierdes tu individualidad. O sea, Claro. mientras más te crees el concepto que te venden, más parte del colectivo te conviertes. Y Ujú. entre más parte del colectivo te conviertes, menos individual eres, o sea, menos individuo. Te conviertes como en parte de uno nada más. Claro. Entonces no lo sé. O sea, pero hasta el final, viendo evolutivamente, yo creo Sí. que como seres vivos, como un ecosistema, como un enjambre, Ujú.
lo mejor sería o sea, perder la individualidad y la otra parte Sí. sería, o sea, No manches. para evolucionar como Ajá. metahumanos o lo que vaya, el superhumano, ¿no? Sí. Entonces, u otra puede ser justamente el hecho de tener como más individualidad, más creatividad, o sea, y yo creo que si te quieres salir del sistema y ya ver como lo que es conciencia, es tener un contacto contigo mismo, con las emociones, o sea, con quién eres, qué quieres sentir y cómo lo quieres sentir. No, solo porque tal vez yo no estoy entendiendo, pero ¿cuáles crees que sean las consecuencias de perder la individualidad? ¿Cómo se vería una humanidad indivisible? O sea, como todos iguales, como ovejitas. Pues yo creo que como unas hormigas, o sea, se Si vería... solo trabaja, sigue así. Hay una película, no me acuerdo el nombre, que se trata de este, una persona que va al trabajo y se olvida de su vida, de su vida Ah, sí. y luego va a su casa Ujú, y se olvida del trabajo. O sea, como que nada más vive para eso. ujú, ujú. O sea, no sabe cuál es su trabajo. Sí, y no sabe cuál es su vida cuando está en el trabajo. Órale, ¿y qué tal? Vi la premisa, pero se me hizo ahorita parecido a esto, ¿no? O sea, que si empezamos a enfocarnos solamente en el trabajo, vamos a ser unas máquinas que no tengan sentimientos, pero justamente se deben de perder las emociones porque en algún momento, si tenemos emociones, se va a romper ese sistema. Se va a romper porque te vas a sentir deprimido, va a haber muchos suicidios, va a haber muchos, si hay emociones dentro de... Pues, pero tal vez porque no estamos hechos para eso también. Eso nos vendieron, esto es súper falso. Sí, sí, sí. Bueno, no esto que me dices, o sea, pero esta idea Ajá, que nos vendieron es de la era industrial, de época industrial, así de que naces para trabajar, para producir y además, ¿a quién le conviene que tú pienses así? Al güey que tiene, al dueño de los medios de producción. O sí, sea, al que tiene los dueños, el que es el dueño de los medios de producción, le conviene que tú pienses que tu función es trabajar claro. y funcionar como maquinita y como hormiga, Sí, sí, porque él es el que tiene la granja. O sí. sea, entonces también, no sé, tenemos que cuestionarnos eso. O sea, ellos no siguen esas reglas. O sea, ellos no piensan mi labor es trabajar. O sea, dicen, güey, mi labor es disfrutar, trabajen para que yo viva. Claro. No lo sé. O sea, ¿cómo ves? O sea, sí me pongo a pensar que como ser humano nuestra labor es Sí, trabajar, está muy feo pensar eso, sí. pero hasta apenas nos lo estamos cuestionando, hasta hace menos de un siglo nos estamos cuestionando el por qué nos sentimos así, por qué nos... O sea, antes todos los trastornos y todo lo que nos pasaba eran parte de la iglesia y del demonio y todo Sí, eso, o sí, sea, sí. entonces no había existido esta manera del ocio para empezar a pensar qué es lo que sentimos. Bueno, sí hubo un momento en la mitología griega que, Sí. bueno, Bueno, pero todos, porque antigua los chinos Grecia y también todo. han tenido como muchos, ¿no? Sí, Filosofía, los hindús también. sí, o sea, pero como que es hasta apenas la psicología, o sea, se hizo como ciencia, o sea, ya dejó de Sí. ser filosofía. Se hace como, sí, como 100 años, sí. Ujú. Entonces, siempre ha existido gente que, o sea, que se sale del sistema y justamente son los grandes pensadores porque se salen de eso. Híjole, es que, pero estoy pensando en algo. Por ejemplo, ahorita que estábamos diciendo como nuestra labor es trabajar, ¿no? Ajá, Y yo pienso, es como lo que repetíamos hace un momento, ¿no? Pero eso le conviene a alguien. Y por ejemplo, em, estoy pensando en las pirámides, ¿te acuerdas de Egipto, no? ajá, Entonces, claro, eso le convenía al faraón, ¿no? sí, Como al brother que tenía el control de todos, decir, trabajen, claro. trabajen para mí. Su vida, si trabajan bien, es que se van a ir al cielo. Ujú, A él le conviene que tú pienses, bueno, que la gente pensara eso, pero él no pensaba eso, tal vez. claro. Entonces me hace pensar si no somos como incluso víctimas de un sistema económico que nos engañó. Totalmente, o sea, estamos metidos, o sea, toda la historia se repite lo mismo, solamente que vamos evolucionando de tecnología. Sí, sí, sí. Entonces, nuestra mentalidad de ser más que trabajar, ahorita lo vemos como más libre, porque no somos esclavos de nada. O sí. O sea, sí, pero justamente como tú dices, antes éramos esclavos de a huevo. Ahorita también. Pero ahorita sí, pero como que más concientizado Sí. a que lo estamos haciendo porque nosotros queremos. Está más jodido aún. Sí, sí, sí. Es aún peor, ¿no? Es como soy esclavo por voluntad propia. Sí, 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 Es aún justo. peor. Eso hacemos. Claro. Sí, así Sí, cuando compras un coche y te pones ahí a pagarlo y así te esclavizas a algo. sí, Sí, así, tal cual. justo. Sí. Sí, no está... Y el trabajo también. A ver, esa es la esclavitud moderna. O sea, Sí, el chavo que va a trabajar a su oficina 8 o 9 horas o 10 horas o lo que sea y luego
se va a su casa y llega así, no sé, a las 8 de la noche porque tiene que trasladarse, cena, si acaso ve a sus hijitos 1 hora o 2, se duerme y vuelve a empezar y eso por 10 años. Sí. Eso es esclavitud absoluta. Y además para que apenas pueda como aspirar a ya tengo mi telefonito, ya tengo mi no sé qué. Y les venden un sueño de progreso, ¿no? Y el progreso es como comprar algo nuevo Claro. que yo te voy a vender. Pero eso, Está, pero es eso es no enfermo para el eso. capitalismo, o sea, eso... O sea, ¿tú crees que siempre ha estado? O sea, Pues más o menos, ¿no? O sea, Ajá. de una forma u otra como que sí. Yo creo que el problema somos los humanos, o sea, ¿en qué sentido? Porque el capitalismo como tal no creo que sea el problema. De hecho, yo soy capitalista, pero Ajá. creo que el problema es lo que valoramos, lo que capitalizamos, a lo que le damos valor como humanos. Ese es el problema para mí. Hay una teoría económica como que se ha postulado desde hace tiempo como una alternativa al capitalismo neoliberal que tenemos hoy, Ajá. que es, sí, suena muy AMLO, pero sí. Pero dice, es la economía del bien común. Y entonces él dice, ¿qué tal si le damos valor al bien común? O sea, en vez de darle valor al poder o así, como vamos a darle valor al bien común. Las empresas que aporten a la comunidad, les vamos a cobrar menos impuestos. Y sus productos van a tener una estampita que dice, no sé, verde, ¿no? Así, verde. Esta empresa aporta al bien común. Entonces, como pagan menos impuestos, tienen más dinero, pueden reinvertir y tienen más posibilidades de crecer. Y las empresas que dañan al medio ambiente o al bien común tienen más impuestos y entonces tienen menos dinero para crecer y se ven limitadas. Y la gente las puede identificar como esa empresa no cuida, no aporta a la sociedad. Entonces, si eso funcionara, Sí, sí, sí. imagínate, o sea, lo que estás valorando ahí es el bien común. Entonces trabajaríamos por eso, pero hoy no trabajamos por el bien común. De hecho, es una sociedad profundamente egoísta. Totalmente. Y te lo platico como en un tema de psicología. Ajá, a ver. Pues hay muchas personas que tienen como trastornos como de, pues sí, como del espectro psicótico. Ok. Y yo conocí a una persona que tenía como empezó a tener como cierto tipo de pensamientos, ¿no? Sí. Y cuando llamó al psiquiatra, no lo quisieron tratar. Wow. Porque como que les da como miedo. Así les dijo, pienso que tal, tal, tal. Le dije, no, eso sí está un poquito más grave. Y no lo atendieron. Y hay psiquiatras que no tratan eso. O incluso temas como de adicciones. Hay psicólogos, psiquiatras que dicen, yo no trato esos temas. Y es como, güey, esa es la gente que necesita ayuda. O sea, Claro. ¿cómo les estás diciendo que no? O sea, luego esas personas pierden el control, pasa algo, no sé qué. Y es como, güey, yo pedí ayuda un montón de veces y nadie quiso. Claro. Entonces también hay esta cosa rara, así como de... O sea, supuestamente esos son los perversos, ¿no? O sea, los que tienen una mentalidad muy perversa es como, no te voy a tratar porque pues puede ser muy malo. Pues no sé, ¿no? Yo no sé si sea perverso o miedoso o lo que sea. Pero a mí se me hace que eso sí está súper grave. O sea, que la sociedad realmente, no, o sea, en el fondo, esa persona no quiere ayudar. Ok. O bueno, quién sabe, habría que definir si realmente te rechaza por ayudarte más. No tengo idea. Pero al final es como, güey, alguien está pidiendo una ayuda de que, güey, algo está pasando en mi cabeza y esto no está bien. Y en vez de que la gente diga, órale, vamos a sacarte adelante juntos, es como, güey, pues mi consulta cuesta tanto, mi no sé qué es tanto, y si no te alcanza, pues no se puede. Y así es como, Sí, sí, güey, sí. se volvió absolutamente un intercambio bien duro, ya bien inhumano, así O sea, como tú, impersonal. una de las cosas por también de hecho tu rollo es para que la gente empiece a tener más salud mental y empiece a ver que Sí. es una parte enfocada a justamente echar tu rollo y que ay, La la, mosca. la mosquita y que empiecen a tener como una pues otra vez una conciencia de sí mismos para poder tener una salud mental buena, ¿no? Sí. Entonces porque claramente es un privilegio tener para poder cuidarte de tu salud mental, o sea, porque en primer lugar es una consulta, más si necesitas un psiquiatra, si necesitas medicamentos, o sea, todo es un dineral, entonces Sí. es un privilegio tener Sí. buena salud mental. Entonces, parte de Híjole. esto es para que la gente pueda ser canalizada con personas que son expertas y personas que tengan un poco más de conciencia. Tengo una duda. ¿Esta selección artificial a dónde nos llevaría? O sea, el que solo ciertas personas que puedan pagar puedan tener salud mental, ¿a qué escenario nos llevaría? Que solamente los que tienen dinero pueden empezar a tratarse y las otras personas que son la mayoría de la población, este, justamente se tienen que chingar pues, su mente, Aguántate o así. aguántate y Sí, o empiezan a... muérete o Sí, así. sí, sí. Pero estoy pensando que de una forma cruel, yo le apostaría a la gente que no puede acceder a servicios de salud mental. Porque por una selección natural, no artificial, Ajá. van a tener que evolucionar de una forma en la que sobrevivan.
no teniendo o gestionando sus trastornos mentales o a ver qué hacen, pero eso es selección natural. Y las personas que pueden pagar eso es una selección artificial, porque necesitan eso para vivir. Tal vez tendrían que haberse muerto. O sea, Ok. ¿sabes? Como Sí, sí. en realidad, o sea, suena cruel, pero tal vez tendrían que haberse muerto. Ok, sí, sí, ya. Ajá, O sea, ¿tú crees que es parte de la selección natural? Que, o sea, pues es que hasta el final, si volvemos a lo mismo y queremos sí, funcionar como un organismo, sí. eh, como una mente colmena, Ujú, ujú. este, pues justamente por selección natural necesitamos que se vayan, o sea, Sí. pero hay otras personas que por la selección artificial, se puedan cuidar y eso hace que sus generaciones ya tengan menos Están problemas. jodidas. Sí, De hecho, hay un gran tema sobre la fertilidad ahorita que está súper interesante, que es precisamente ese. Los humanos están produciendo menos testosterona que antes y así, y la fertilidad en hombres está bajando como alarmantemente, la producción de espermas y eso. Y justo un poco como llegando a este tema, hay algunas posturas filosóficas ahí un poco suenan frías. Ahí es donde necesitas un psicópata que ejecute, sí, o sí. algo así, un güey muy narcisista que ejecute, pero en realidad parece que la medicina ha generado una selección artificial donde muchos niños que no tendrían que haber nacido, nacieron. Ok, O sea, las cesáreas y este tema es como que ese niño no tenía que haber nacido. O sea, lo sacaste de ahí, pero ese niño no tenía que haber nacido, ¿me explico? O sea, sí, y sí. tal vez esa persona que lo tuvo tenía que haber muerto en el parto. O sea, tal vez la sección natural era esa. Como, esa era la raya que la naturaleza pintó como de hasta aquí funciona este organismo biológicamente. Y el que nosotros como que hayamos inventado este tipo de métodos para saltarnos como a la selección natural, Ajá. puede que estén degradando como la especie de alguna forma, porque no está naturalmente sosteniéndose, sino que la sostenemos de forma artificial. Ok. Y creo que no es casualidad que haya tantos problemas como mentales actualmente, como de ansiedad, depresión y cosas así. Yo creo que de alguna forma la especie sí se está diluyendo. O sea, ya no hay una selección artificial donde si no puedes cazar, si no puedes hacer tal, si no puedes hacer tal como físicamente, no sobrevives. Ahora es una selección tal vez más intelectual. Incluso hay personas que por su mente son valiosas y la sociedad las valora y pueden reproducir pueden dejar más copias de sus genes, ¿no? Claro. Como Elon Musk, que tiene como 11 hijos, ¿no? Sí, sí. Pero, ajá, no es porque físicamente sea muy capaz, pero igual es muy capaz de otras cosas mentalmente y por eso vale. Pero, no lo sé, como que también esta postura está interesante. Sé que es cruel, muy así Esparta, pero ¿cuántos niños no deberían haber nacido? Claro. Y nacieron y de alguna forma degradan la especie. Creo que yo tendría que haber muerto, creo que yo fui cesárea. Sí, yo también. Ah, No yo no debería estar aquí. Y tal vez es lo correcto. Sé Sí. que suena horrible, pero tal vez no es lo correcto. Yo me lo he planteado. O sea, no matarme, pero sí he dicho, güey, tal vez mi existencia está de más. ¿Sabes? O sea, como yo no tenía que estar aquí, tal vez. No sé, como, Sí, sí. qué bueno que estoy, pero tal vez fue como una ahí, me colé. Sí, claro, claro. Sí, de verdad. Sí, no, pues, no sé, es un tema que me gustaría abordar en otro episodio. Árale. Pues, nada más, ¿qué te pareció? Me gustó, estuvo muy Sí, bien. Sí, estuvo muy padre. ¿Te gustaría volver a venir para sí, hacer? súper. Neta, está muy, muy chido. Órale. Este, bueno, chicos, espero que les haya gustado. De verdad, me la pasé muy bien haciendo este episodio. Estuvo muy interesante. Hablamos de Un montón de un cosas. montón de cosas. No sé cómo va a ser el título. Puedes preguntarle a ChatGPT. Sí, a ¿Sí? ChatGPT. Oye, eso está buenísimo. Este es otro tema. ¿Qué Ah, piensas de ChatGPT? me gusta, está ¿Sí? padrísimo. ¿Ya lo has usado? ¿Lo usas en Sí, lo he Discord? usado a veces. No lo uso mucho, pero sí lo he usado y está padre. Pero no dice la verdad siempre. O sea, solo dice cosas, pero no dice la verdad. Sí, es que pues es toda la información que va Ajá, acumulando. ajá. Pero le preguntaron apenas una cosa y el ChatGPT dijo como que el Hubble fue el primer telescopio que tomó foto de un exoplaneta. Y la gente que sabía de eso dijo, no es cierto, fue tal telescopio, no sé, 20 años antes. Ajá, Y sí, como sí. que dicen, güey, también está limitada por su capacidad por su conocimiento. Sí, Igual que claro. una persona. Sí, sí, O sea, es sí. como creerle a alguien. Sí, Entonces sí. también te deja como en lo mismo. Pero para cosas creativas, ay, sí me gusta mucho. Por ejemplo, estaba viendo un podcast de cosas Ajá, sí. y le preguntan a ChatGPT, ¿cómo le ponemos cómo ponerle de nombre a un episodio que tocamos tal y tal y tal tema? Dos personas que les gusta tal tema. Y ahí les dio como varias propuestas de nombre que Ajá. estaban bastante buenas. Ok, Entonces ok. puede ser una alternativa. Podremos intentarlo a ver si se Sí. genera con ChatGPT. Sí, sí. Eso también está muy interesante. Me gustaría platicarlo también de la inteligencia artificial más a profundidad. Órale, sí. Pero bueno, ya para acabar, Sí. no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, lo ahí podemos los sacar. ponemos. Sí. Sí. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Fueron temas bastante interesantes, bastante padres, me gustaron mucho. Muchas gracias por A mí estar aquí, también. Nabil, en Muchas serio. gracias a ti. Me la pasé increíble. Qué bueno. Yo también. Y espero poderte tener pronto para hacer el segundo episodio no sé, de Braille. Órale, sí, sí, súper. Y pues bueno, si quisieran que habláramos de un tema en especial o que hubiera algo, también pueden decirnos, nos pueden mandar mensaje.
Igual quitar el tabú de la psicología y empezar a ver que es un tema muy importante y que este medio lo pueden usar para empezar a tener una salud mental, lo pueden hacer y ahí va a estar, siempre aquí dejamos también la red social. Sí. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Les mando un beso y pónganselo donde quieran. Adiós, producción. Ya tengo que decir. Sí.